Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy y en esta clase vamos a ver el indicador MACD. Hasta ahora vimos dos tipos de indicadores. Primero vimos las medias móviles, que son indicadores que suavizan el ruido del mercado, ¿sí? Promediando el precio y también siguen la tendencia vigente del mercado. Estos indicadores nos sirven muchísimo, recordemos, para operar a favor de la tendencia actual. Y por el otro lado vimos los osciladores, que son indicadores que miden el sentimiento del mercado en los extremos del precio, ya sea en zona de máximos o cuando el precio hace correcciones de la tendencia, ya sea alcista o bajista. También nos indican el impulso o momentum del mercado. Recordemos que el impulso o momentum es la fuerza que tiene el precio, ¿sí? Que lo detectamos con convergencias y divergencias entre el oscilador y el precio. Recordemos una tendencia alcista, ¿sí? Que hace picos cada vez más altos y un oscilador que en este punto hace picos más bajos, empieza a construir una divergencia, ¿sí? Entre el precio y el oscilador. Eso nos indica que el impulso o momentum del precio se está perdiendo, se está debilitando. Y la otra utilidad que le dimos a los osciladores es para indicar zonas de sobrecompra y sobreventa, que son zonas en donde el precio, donde el oscilador nos indica que el precio se ha sobreextendido, ya sea al alza, indicándonos sobrecompra, y a la baja, indicándonos sobreventa. En este punto, recordemos que el oscilador o los osciladores nos indican que el precio puede presentar, por ejemplo, en una tendencia bajista, si acá empieza a salir el precio de la sobreventa del oscilador, supongamos que sale de la sobreventa y se dirige hacia la sobrecompra, nos puede indicar que el precio puede consolidar, ¿sí? Lateralizar un rato y después volver a su tendencia bajista o corregir un poco y luego seguir a su tendencia bajista. El hecho de que salga de la zona de sobreventa no quiere decir que la tendencia cambia, sino que nos indica que el precio se puede llegar a tomar un descanso, ¿sí? Consolidar o corregir y luego seguir con la tendencia principal. El indicador que reúne lo mejor de estos indicadores, de estos dos tipos de indicadores de tendencia y osciladores, es el MACD. Lo que hace que este indicador sea tan fantástico, tan útil, es que combina algunos de los principios de un oscilador. Por ejemplo, nos indica el impulso o momentum, nos indica el sentimiento del mercado en los extremos. También lo podemos utilizar, si lo analizamos y lo conocemos bien, podemos detectar niveles de sobrecompra y sobreventa en el MACD, pero también lo combina con un cruce de medias móviles, que es de lo que se compone la línea principal. Veamos cómo se dibuja en el gráfico. Y finalmente así es como se ve el MACD. Fíjense que en este activo la tendencia es bajista, ¿sí? Y el indicador se va hacia la parte de abajo, ¿sí? Pasa el mayor tiempo en la parte de abajo del gráfico del oscilador. El único nivel, el nivel medio que nos vamos a fijar de este oscilador es el nivel cero, ¿sí? Ese es el nivel, a mi criterio, el más importante de este indicador. Así es como se vería el indicador en pantalla completa, ¿sí? Este es el gráfico, no es un gráfico de precios, sino que es el gráfico del indicador, como vemos acá, MACD 12, 26, 9, esos son los periodos, ya vamos a explicarlos bien. Entonces, ¿cómo se compone el MACD? Tenemos la línea principal, que es la línea de MACD o la línea azul, ¿sí? Tenemos la línea de señal, que es una media móvil que se calcula sobre la línea de MACD, como un cruce de medias, por eso se llama línea de señal, porque cuando el MACD cruza de abajo para arriba la línea de señal, da una señal de compra, y cuando el MACD cruza la línea de señal, eh,
de arriba para abajo se genera una señal de venta, ¿sí? Acá venta y acá compra. Y el último instrumento de este indicador es el histograma. El histograma no es más que la diferencia, ¿sí? El spread, la diferencia que hay entre la línea de señal y la línea de MACD. Ya lo vamos a explicar mejor en las próximas secciones del capítulo. ¿Cómo se compone la línea de MACD? Es decir, la línea principal de este indicador. Es simplemente el spread, ¿sí? La diferencia que vemos acá es la diferencia entre una EMA de 12 periodos en el gráfico y una EMA de 26 periodos en el gráfico. Vamos a borrar para que lo expliquemos mejor. Si el cruce de EMAs de 12 y 29 da compra en el gráfico, ¿sí? El MACD se mueve por encima del nivel de 0. ¿Sí? Cuando da un cruce dando señal de compra, el MACD se mueve hacia la parte de arriba por encima de 0. Y mientras más se agrande la diferencia entre las dos medias móviles, ¿sí? Mientras más grande, como vemos por ejemplo en esta parte, que la diferencia entre las dos medias móviles es pequeña, el indicador baja, la línea principal empieza a bajar, y acá en esta parte, cuando las dos EMAs se separan un poco más, mostrando más spread, la línea de MACD, la línea principal, sube su valor. ¿Sí? Esto indica la fuerza, el impulso o el momentum que tiene el mercado en ese momento. Y acá, fíjense, he marcado con la línea negra, con la línea vertical negra, cuando se produce un cruce de EMAs, un cruce contrario, es decir, una señal de venta, el MACD se mueve hacia abajo siempre. Entonces la línea principal se compone por la diferencia en distancia, ¿sí? Que se lo llama spread, la diferencia en distancia entre una EMA de 12 y una EMA de 26 periodos. Por eso se llama MACD 12-26. A estos valores nosotros lo podemos ir calibrando a nuestro gusto, pero la configuración predeterminada, la que vamos a usar y la que es más usada también, es la predeterminada, la 12-26-9. El próximo elemento de MACD es la línea de señal. La línea de señal, como dijimos anteriormente, es una EMA 9, es decir, una media móvil exponencial de 9 periodos, pero calculado sobre la línea principal o la línea de MACD del indicador. Acá volvemos al gráfico y vemos que el MACD tiene una línea roja, ¿sí? Como que también suaviza el movimiento de la línea principal, utilizando una media móvil que se calcula, ¿sí? Con los valores de la línea de MACD. Esto se lo llama también como línea de señal, porque cuando el MACD cruza por encima, de arriba para abajo, la línea de señal, ¿sí? Se produce una señal de venta. Y fíjense que acá todavía el cruce de EMAs no se produjo. Entonces se lo utiliza como pronosticador de lo que puede llegar a pasar en el precio en los próximos periodos. Fíjense, cuando la línea de MACD, es decir, la línea azul, cruza de abajo para arriba la línea de señal, cuando se produce un cruce entre la línea de MACD y la línea de señal, se lo conoce como señal de compra, y ahí nos indica que el precio puede llegar a subir. La línea de señal, entonces, como dijimos, es una línea que se utiliza como para predecir los movimientos futuros del mercado, sin esperar el cruce de medias o el cruce de la línea de cero del MACD. Porque técnicamente la línea de señal es una media de la media. Pero al ser un indicador bastante rápido, ¿sí? una media bastante rápida que se calcula sobre otra media, suele dar muchísimas falsas señales. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parte, que nos da una señal para que entremos en venta o en corto, el precio consolida acá
mientras el MACD va bajando, el precio consolida y luego rompe y sigue al alza. Pero cuando nos tira una señal, por ejemplo en esta parte, de compra a favor de tendencia, el precio que es el soberano, el que tiene la última verdad, cuando el MACD da una señal de compra a favor de tendencia, el movimiento del precio es mucho mayor que cuando da una señal de venta en contra tendencia. El último componente del MACD es el histograma. El histograma no es más que el spread o la diferencia entre la línea principal o la línea de MACD y la línea de señal. Veamos cómo lo vemos en el gráfico. Acá volvimos a hacerle zoom al MACD y vemos en esta parte el histograma. ¿Sí? El histograma es el spread entre la línea principal y la línea de señal. ¿Sí? Fíjense que cuando estas dos líneas están en compra, ¿sí? El histograma se mueve por encima de cero, y mientras más sea la diferencia entre estas dos líneas, más arriba se mueve el histograma. Y fíjense que cuando se vuelve a producir un cruce, en este caso una señal de venta, el histograma se mueve hacia la parte de abajo del indicador, hacia la parte de abajo de cero, ¿sí? Y mientras más sea la distancia, por ejemplo acá, más abajo se va a mover el histograma, y acá que la diferencia es mínima, el histograma vuelve a cero, ¿sí? Y acá cuando la diferencia aumenta, el histograma vuelve a aumentar el ancho. Otro ejemplo acá, se produce otro nuevo cruce, en este caso es una señal de compra, y el histograma se mueve a la parte de arriba del indicador, del gráfico del indicador, y mientras más sea la distancia, por ejemplo acá es el pico máximo de la distancia o el spread, que es la distancia entre la línea principal y la línea de señal, y acá el histograma muestra también un pico, ¿sí? Técnicamente el histograma viene a suavizar o a decodificar el cruce de estas dos líneas, ¿sí? Sería como el MACD del MACD. Para que entiendan mejor este indicador, vamos a ver qué señales vamos a tomar como válidas, ¿sí? Para utilizarlas con nuestro análisis técnico. Unos ejemplos los supimos ver cuando vimos patrones de cambio de tendencia en el que utilizamos el MACD para indicar la fuerza del mercado. Por ejemplo, si veíamos un patrón de hombro, cabeza, hombro y veíamos una divergencia en el MACD, esa divergencia nos indicaba que el precio estaba perdiendo fuerza o momentum, ¿sí? Dentro del patrón de cambio de tendencia. Veamos cuáles son las señales que vamos a tomar como válidas para entrar y salir del mercado. Las señales válidas que vamos a tomar del MACD son el cruce de la línea principal, el cruce de cero de la línea principal del MACD, en combinación con divergencias, ya sea una divergencia positiva o alcista o una divergencia negativa o bajista. El primer ejemplo que vamos a ver es una divergencia alcista, es decir, que deviene de una tendencia bajista para cambiarse a alcista. También se lo conoce como divergencia positiva. Vemos que la tendencia es bajista, ¿sí? Podemos trazar dos tipos de directrices y vemos que en estos dos mínimos el MACD empieza a tomar fuerza, indicándonos que el precio puede estar cambiando a alcista. Esto depende mucho también del contexto del mercado. Si por ejemplo este es un gráfico de euro dólar en una hora, si esta zona, ¿sí?, en donde se produce la divergencia es un soporte importante, ya sea un soporte diario o semanal, la divergencia tiene más validez, ¿sí? Siempre si se le respalda con el contexto podemos aumentar la probabilidad de éxito de la divergencia. Luego se rompe la directriz bajista en esta vela, ¿sí?, en esta vela, y en esta zona más o menos cruza el MACD el nivel 0. Si borramos, a ver, coincide justo
con la ruptura de esta resistencia, ¿sí? Vemos que acá el precio hace un swing, acá se puede trazar una resistencia, y cuando rompe esta resistencia, el MACD cruza el nivel de 0. Por eso siempre les digo que esperen la confirmación del precio. Nunca entren por la señal de un indicador. Si bien el MACD nos podía decir que entremos acá, ¿sí? En compra, que más o menos sería en esta zona, hubiéramos aprovechado todo este momentum alcista, pero el stop loss es muy corto, ¿sí? Y nos puede sacar del mercado fácilmente. Puede hacer, por ejemplo, puede ser que la tendencia sea bajista, ¿sí? Que haya una divergencia, que esté en zona de soporte semanal, pero si entramos a la señal del MACD, ¿sí? Al no ser confirmada por el precio, poniendo un stop loss por acá, que es un stop loss bastante racional, el precio puede volver a corregir, ¿sí? Formar un nuevo mínimo, sacarnos del mercado y luego seguir al alza, ¿sí? O sea, nuestra lectura del mercado estaba bien, pero no esperamos la confirmación del precio. Entonces, cuando entramos por confirmación de un oscilador o un indicador, suelen pasar estas cosas. Entonces, siempre esperemos la confirmación del precio. Otra cuestión a tener en cuenta de por qué yo no operaría esta divergencia es porque no se forma ningún patrón de cambio de tendencia, ¿sí? No hay ningún hombro cabeza a hombro, ni un doble suelo, ni tampoco un patrón 1, 2, 3. ¿Sí? Es simplemente una divergencia, se rompe la tendencia en la línea de tendencia bajista, pero no nos confirma con un patrón de tendencia. Por lo tanto, lo que podremos hacer para aprovechar la tendencia es entrar a la rotura de esta resistencia o esperar que retroceda el precio. Fíjense acá cómo retrocedió y entramos aprovechando la tendencia. Si el precio se encuentra en un nivel de soporte importante, repito, siempre teniendo en cuenta el contexto del mercado, ¿sí? Sí puedo entrar o sí me animaría a entrar a la rotura de este nivel de resistencia, ¿sí? Porque ya el precio rebotó en una zona importante, entonces es mucho más probable que el precio cambie de tendencia. Acá tenemos un ejemplo mucho más claro, mucho más lindo de una divergencia. Fíjense, así yo hice el análisis y esta parte del precio se encuentra en una zona importante. Seguimos en euro dólar gráfico de hora, de una hora, y podemos ver que acá se forma un patrón de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Acá podemos trazar el neckline. A ver, vamos a borrar ese neckline que salió mal. Ahí tenemos el neckline, vemos una divergencia positiva, es decir, que el precio empieza a tomar momentum, empieza a tomar impulso alcista. La divergencia la podemos trazar por acá, ¿sí? Luego hace la pauta de agotamiento con un mínimo, que no supera al mínimo anterior, que ese sería el segundo hombro, y podemos entrar en cuando confirma el precio acá, ¿sí? Cuando rompe esa resistencia. Vamos a limpiar un poco para que entendamos. ¿Sí? Tenemos el neckline, el primer hombro, acá tenemos la cabeza y acá tenemos el segundo hombro. Cuando hace el segundo hombro, fíjense, el MACD ya está por encima de 0, ¿sí? Esta es la línea de 0, ya está por encima de 0. Entonces tenemos que esperar a que el precio rompa esta resistencia y es apostar a caballo ganador, ¿sí? El stop loss va por acá. Acá ponemos una orden de buy stop y aprovechamos toda la nueva tendencia alcista, ¿sí? Si nos animamos, podemos duplicar nuestra posición fíjense, cuando el precio retrocede a la zona de soporte, a la zona de entrada. Y fíjense también algo bastante curioso, que cuando llega a la zona de entrada, a esta zona de soporte, se produce un patrón de velas, un bullish Arami. Fíjense, la tendencia bajista de corto plazo
acá los compradores liquidan sus posiciones en ganancia y acá vuelve a recobrar la fuerza vendedora, la fuerza compradora, perdón, ¿sí? Justo se da en la zona donde entramos, ¿sí? Sería una entrada totalmente a favor de tendencia y luego aprovechamos el nuevo impulso o el nuevo momentum alcista. Acá tenemos un ejemplo clarísimo también de una divergencia bajista o una divergencia negativa. Este ejemplo ya lo vimos en otro, cuando vimos el estocástico. Estamos en gráfico diario de la libra dólar, ¿sí? Tendencia alcista clara, y vemos una divergencia, ¿sí? Podemos trazar así si tomamos los precios de cierre, o podemos tomarla como un doble techo, ¿sí? Si trazamos teniendo en cuenta las sombras de la vela. Pero el MACD ya nos dice que el precio está debilitándose y es cuestión de tiempo a que cambie su tendencia. Las posibles entradas son la más conservadora, la del libro es en esta parte, ¿sí? Cuando se rompe el neckline. Cuando se rompe el neckline, ahí ya se confirma el patrón de doble techo, así es como dice la teoría. Pero teniendo en cuenta también los aspectos principales a tener en cuenta antes de tomar un patrón de cambio de tendencia, que lo vimos en los videos anteriores. Cuando se debe romper una línea de tendencia, ¿sí? Antes de confirmarse el patrón. Entonces, teniendo en cuenta lo nuevo que aprendimos también del cruce de cero, tomar el cruce de cero como señal, una posible entrada puede ser en esta parte, ¿sí? En esta parte, porque ya en esta parte el MACD está por debajo de cero o está cruzando cero. Entonces, tenemos varios aspectos a tener en cuenta que nos respaldan nuestro análisis. Tenemos una divergencia, ¿sí? Un patrón de cambio de tendencia, un doble techo. El MACD nos indica que el momentum está perdiendo fuerza, está perdiendo impulso alcista. Se rompe una línea de tendencia. Cuando entramos en este soporte, fíjense, acá ya el precio rompió la línea de tendencia. Acá está el soporte, acá entraremos con un buy stop, y si entramos acá, ya el MACD cruzó cero. Entonces no hay tanto riesgo y la probabilidad es bastante alta de que esta operación sea exitosa. Por lo tanto, no hay que esperar no es necesario esperar a que el precio cruce el neckline, ¿sí? Simplemente vamos a ver cómo lo operaríamos. Una vez que la tendencia se corta, la línea de tendencia la cruzan acá, ponemos un buy stop a la ruptura de este soporte. Acá ponemos un buy stop y el stop loss lo ponemos por encima del patrón de doble techo, ¿sí? Acá ponemos el stop loss y un primer objetivo puede ser esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá, si salimos en esta zona de acá, ya la relación es más que un 2 a 1. Además, este doble techo, si hacemos un análisis del contexto en gráfico semanal y mensual, coincide justo con una resistencia mensual, una directriz mensual y una resistencia semanal. Entonces, el patrón de doble techo se forma justo en esa resistencia. Entonces, claro indicio de que esta parte es una zona de distribución, una zona de toma de ganancias, ¿sí? La filosofía de los que compran, de los que están en largo, es comprar barato y vender caro. Entonces, si el precio ya se acercó a una zona de resistencia semanal, quiere decir que el precio ya está caro y es momento de vender. Ahí se forma el doble techo, el precio empieza a perder momentum, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que es primordial tener también en cuenta el contexto para filtrar los patrones, no solamente las divergencias, sino también los patrones de cambio de tendencia. Si el patrón de cambio de tendencia se da justo en una zona importante del precio, en un máximo o en una resistencia importante, entonces podemos tomar entradas más cortas, no esperar, por ejemplo, hasta que confirme el patrón, y podemos dejar correr el precio
mucho más tiempo, aumentando la relación beneficio-riesgo. Por eso, si queremos operar patrones de cambio de tendencia para aprovechar tendencias nuevas, debemos esperar a que el precio se encuentre en una zona importante para que nuestras operaciones tengan más probabilidad de ser exitosas, y no solo eso, sino que el beneficio-riesgo sea mucho mejor. Acá tenemos otro claro ejemplo de divergencia negativa. Fíjense, el precio hace dos máximos ascendentes y acá el MACD nos indica que el precio está perdiendo momentum, ¿sí? Fíjense dónde hace esta divergencia, en una zona de máximos, ¿sí? Coincide justo con esta zona de máximos en donde el precio fue, testeó y luego comenzó su tendencia bajista. Este ejemplo, ya lo vimos anteriormente en el video, es el hombro cabeza hombro invertido, ¿sí? El precio vuelve, acá se acumula, vemos las tres fases de la tendencia clarísimas. La fase de acumulación, acá, de participación pública, y ya cuando el precio llega al máximo anterior, empieza a distribuir perdiendo el momentum. Si bien no hace ningún patrón de cambio de tendencia, no hace ningún hombro cabeza hombro, ningún doble techo o triple techo, ni siquiera un patrón 1, 2, 3, lo tenemos en cuenta porque está en una zona que ya sabemos que el precio la testeó y cambió su tendencia, es decir, que está en una zona de máximos. Entonces, una entrada conservadora es esperar a que el MACD cruce cero, que lo hace, vamos a borrar, que lo hace cuando cruza este soporte, ¿sí? Entonces podemos entrar a la ruptura de este soporte con un stop loss arriba, arriba del último máximo. Una vez que se activa la señal de cruce de cero de MACD, el precio ya cruzó la línea de soporte que estábamos esperando y ya se activa la tendencia bajista, ¿sí? Esta posición nos daría una relación beneficio-riesgo bastante poca o bastante escasa, porque fíjense la distancia del stop loss, ¿sí? Es bastante grande. Entonces, para que nos dé una relación de 1 a 1, tenemos que esperar a que el precio vaya más o menos por acá, ¿sí? O por acá, para que nos dé recién una relación de 1 a 1. Esta es una de las desventajas de no esperar para operar un patrón de cambio de tendencia, porque si se dan estas divergencias y al no darse, por ejemplo, un patrón de hombro cabeza hombro, en donde, vamos a borrar, donde por ejemplo, si se apoya acá en el neckline hace termina de hacer el segundo hombro, ¿sí? Acá tenemos un hombro, acá estaría la cabeza y acá estaría el hombro. Podremos poner el stop loss por acá encima. Entonces, para esperar una relación de 1 a 1, tendríamos que esperar a que el precio llegue a esta línea, ¿sí? Ya llegando a esta línea, la relación beneficio-riesgo, el riesgo sería determinado por el stop loss y el beneficio por lo que dejemos correr el precio, ¿sí? Sería mucho más fácil alcanzar el 1 a 1, ¿sí? Y ya dejándolo correr hasta acá, ya tendríamos un 2 a 1. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es de no tomar cualquier tipo de operación. Si nosotros sabemos que no vamos a hacer o que va a ser muy difícil de hacer, aunque sea un 1,5 a 1, no la tomamos, ¿sí? Si se nos va a dificultar hacer esa relación beneficio-riesgo, directamente la descartamos, por más de que esa operación sea ganadora, porque no nos sirve que tener una operación de menos de 1 a 1 o de 1,5 a 1. Entonces, no solamente tenemos que estar preparados para tomar operaciones en la bolsa, en cualquier activo, sino también tenemos que estar preparados para descartar operaciones, para no tomar cualquier cosa, ¿sí? Porque nosotros queremos ser rentables, entonces para eso tenemos que tomar las mejores oportunidades que nos presente el mercado, ¿sí? Bueno, mis queridos inversionistas, acá terminamos nuestra clase de trading. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido muchísimo.
Ya saben que cualquier duda o consulta que tengan, si no entendieron algún concepto del video, de lo que hablamos, me pueden mandar al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, a mi mail, ¿sí? Me pueden mandar gráficos, me pueden mandar ensayos de prueba y error que hagan ustedes, lo que ustedes quieran para despejar sus dudas y que cada vez aprendan a ser más rentables en este negocio. Practiquen mucho todos los conceptos que vinimos aprendiendo. ¿Sí? Ya saben que la práctica es la que hace el maestro, entonces mientras más practiquen, más rápido van a dominar al trading. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase y que tengan muy buenas inversiones. Hasta luego.